Bueno, cordial saludo. Este es el video del laboratorio de arquitectura de computadores. Eh, Vamos a revisar las opciones del Everest y vamos a ver cómo funciona a fondo eh, la arquitectura del computador, basándonos en el trabajo que nos enviaron en el foro de la arquitectura de Von Neumann. Entonces, para este caso vamos a utilizar Everest. Entonces, vamos a buscarlo. Entonces acá estamos mostrando desde la página oficial de Everest, la cual nos envió un enlace externo para realizar la descarga del software en caso de que ustedes lo requieran. Les pido un poco de disculpas por el sonido externo, ¿sí? Salvo que estoy en mi lugar de trabajo realizando este video. Con ustedes habría algo que no era. Bueno, realizamos la instalación. Y lo ejecutamos. Entonces este software por lo general nos permite ver todas las características que tiene el equipo de manera profunda. Por el momento pues descargamos un trial version. Hay otro tipo de versiones. Pero entonces básicamente no solamente es ver el software o como nos aparece acá en la guía de actividades que yo realmente descargué una parte del laboratorio, ¿sí? El cual por ejemplo nos manda cuál es el tipo de fabricante del procesador. En mi caso pues es Intel, ¿sí? Acá vamos a buscar el procesador. Sistema operativo. Miremos a ver, busquemos. Acá podemos observar la BIOS, ¿sí? En mi caso es un computador portátil por lo general, es un Toshiba. Vemos las entradas compatibles, ¿sí? En la parte dice que memoria principal, ¿sí? Acá pues no nos permite ver la total, ¿sí? Por lo general tengo 3 gigas, pero nos permite visualizar diferentes opciones pues muy similares a lo que muestra como tal una memoria física. Acá nos muestra pues en sí uno de los slots de la memoria, a cuántos megahertz avanza cada memoria. Acá podemos ver la parte de video, ¿sí? El chipset de video.
Básicamente pues acá nos arroja todo acerca de los detalles a un nivel más avanzado de, de nuestro equipo. Pero basándonos en eso y retomando pues lo que hemos aprendido durante el foro, lo que se aprendió en el laboratorio, ¿sí? Pues vamos a recordar, o sea, el procesador, ¿sí? El procesador, por ejemplo, lo que es la unidad de decodificación y la unidad de ejecución, ¿no? Pues la unidad de decodificación pues interpreta instrucciones y la unidad de ejecución las ejecuta, ¿no? Todo esto forma parte de la unidad de control, ¿sí? Recordemos también la unidad lógica aritmética de las operaciones básicas como suma, resta, multiplicación, división. Todo esto forma en pro de la arquitectura de von Neumann. Recordemos también que la arquitectura de von Neumann básicamente es el origen de estas máquinas actuales y nos basamos mucho en esa arquitectura por su estructura, ¿sí? Por el famoso dilema también del cuello de botella que en muchos casos se ve, ¿sí? Un ejemplo sencillo, cuando el procesador no tiene buena ventilación y está realizando alguna ejecución, ¿sí? De un proceso, se bloquea, ¿sí? Como el procesador no tiene buena refrigeración y estos realmente son componentes electrónicos, ¿sí? Lógicamente, al haber tanto calor, ¿sí? Tanta alta temperatura, los componentes electrónicos llegan a un punto en el que colapsan y ahí nos genera un error. Entonces, por lo general, el equipo falla o presenta algún tipo de lío y pues nos toca lo que dicen vulgarmente la solución del ingeniero, apagarlo forzosamente y encenderlo forzosamente. Recordemos pues de manera básica, ¿sí? Perdónenme, acá tengo anotadas algo que me guía, ¿sí? Es la búsqueda de instrucciones, ¿sí? La decodificación de la instrucción, búsqueda de operandos, ejecución de la instrucción y almacenamiento del resultado. Básicamente esto es lo que realiza el procesador, ¿sí? Recordemos que dentro del procesador existe la unidad de control y la unidad de control tiene un reloj, un secuenciador, un decodificador, registros de instrucción y contador de programa. La unidad lógica aritmética tiene un acumulador, un circuito operacional y registros internos. Básicamente, nosotros cuando realizamos, por ejemplo, ahorita el proceso, ¿sí? Ya abrimos Google, le damos una instrucción, nos busca una página, nos descarga un software, ejecutamos un programa, lo instalamos. Eso tiene un trasfondo a nivel general, ¿sí? Todo el computador se maneja en puertas de enlace bueno, con puertas, ¿sí? Unos y ceros, sistema binario. El 1 representa hay electricidad, el 0 representa no hay electricidad, ¿sí? Cuando nosotros ejecutamos una instrucción, ¿sí? O agregamos una instrucción a través del teclado, del mouse, ¿sí? Y es más, las instrucciones como respuesta con los audífonos nos la envía el computador. Básicamente esa señal se transmite a la unidad de control, ¿sí? Cuando la señal la toma la unidad de control, ¿sí? Básicamente uno de los componentes internos de la unidad de control, el cual es el contador de programa, ¿sí? Se encarga de buscar dentro de sus registros, ¿sí? En qué dirección tiene ubicada la instrucción que yo le envié. En este caso, lo que le envié fue instrucciones a través del teclado. Búsqueme en Google Everest.
él me buscó de una, si ustedes se dieron cuenta. Entonces él tomó ese registro, esa instrucción, al darle yo enter. Además de eso, lo que hizo fue interpretarlo como 1 o como 0, dependiendo de la lógica que él tenga. Y la unidad de control me tomó esto y lo registró en el contador de programa. El contador de programa lo que hizo fue buscar en su lista de direcciones en qué posición de la memoria RAM, ¿sí? Recordemos que la memoria RAM, ¿sí? Es un cuadro, o sea, son muchas celdas, no sé si me alcanzan a ver, muchas celdas, ¿sí? Y que la información se ubica en determinada celda según lo defina el equipo, eso lo define él internamente, ¿sí? La unidad de control lo que hace es buscar en esas celdas ahí lo que va a leer, ¿sí? De información, ¿sí? Luego de eso, pues en ese proceso, cuando él va a ubicar, ¿sí? Él lo envía por los bus de datos que utiliza para interconectarse. Entonces envía la información que va a registrar la memoria RAM, la registra en la memoria RAM, y de ahí ese dato va, la unidad de control lo vuelve y lo envía ya con la instrucción ubicada en la memoria RAM, ¿sí? Y definía desde la unidad de control en la parte de registro de direcciones que tiene, lo envía nuevamente a través de un bus a otro registro de instrucciones, el cual va a la unidad aritmética. La unidad aritmética lo que hace es decir, bueno, ¿qué tipo de operación va a utilizar para solucionar ese problema que tengo? Me enviaron una instrucción, quiero saber qué tipo de suma, resta, multiplicación necesito para poder ejercer ese proceso. ¿Por qué él lo toma de esa manera? Recordemos, vuelvo y repito, que se maneja número binario por la parte electrónica. 1 significa corriente eléctrica, 0 significa 0 corriente. Entonces, por ejemplo, acá no hay corriente, pero si yo lo enciendo, hay corriente. Así se manejan los LEDs. Ahí hay corriente. Entonces ese vendría siendo el 1. El 0 cuando se apaga. Entonces ella lo que hace es definir, listo, vamos a solucionar qué tipo de operación es la que necesito para poder ejecutar la operación o la información que me están suministrando, ¿sí? Según el registro que me informaron también. Entonces él lo que hace es llevar a cabo esa operación y a través del bus de datos, ¿sí? Ya él la direcciona sea al disco duro, sea a la pantalla, sea al audífono, sea cualquier periférico, ¿sí? En este caso periférico, recordemos, ¿sí? Lleva la instrucción. Un ejemplo, si yo quiero escuchar algo de música, por ejemplo acá YouTube, escribir la instrucción, le doy enter, él ya me muestra la instrucción, hace supremamente rápido esa instrucción, ¿sí? Esa velocidad a que es debida al reloj que tiene el procesador, el cual define la velocidad del procesador. En este caso, recordemos que los procesadores manejan en Hertz, ¿no? Entonces eso define la velocidad del procesador. En este caso, pues me dio respuesta, ¿sí? Yo se la envié a través de un software, en este caso un explorador, ¿sí? Y él me la envía a través de mi pantalla, mi periférico, mi pantalla. Me envía una respuesta visual al cálculo aritmético que está haciendo. Si yo accedo, ¿sí? un clic otra vez, le doy otra señal y pongo un video, música, no sé, esto.
él automáticamente lo que me Como tú aparezca mires ya las me está enviando cosas, una la vida señal te va a compensar de la misma manera. al, Yo soy al Diego, otro tengo periférico 32 que es años, el audífono casado, en este tengo caso. un hijo de año y medio y felizmente. Entonces, básicamente mirando este tipo de cosas, ¿sí? Por ejemplo, acá me están pidiendo que revisemos el disco duro, almacenamiento, unidades lógicas. Acá vemos el disco duro, ¿sí? El espacio libre, ¿sí? Acá es esto trial versión, pues vuelvo y les digo, no tengo la versión original. Es solo una versión de prueba para mostrarle todo esto, todo lo que podemos observar en el Everest, ¿sí? Eh, por ejemplo, acá también me dice periféricos. No sé si acá por ejemplo, acá nos puede gustar los dispositivos. ¿Qué dispositivos hay? Dispositivos USB. Acá se me muestra, por ejemplo, el mouse que tengo conectado. Me muestra la cámara. No sé si me alcancé a mostrar mi teléfono, me lo muestra. Me muestra la entrada de tarjetas micro SD. No me muestra mi teclado. En este caso son Essences. Pero lo toma. Acá me lo toma. Recordemos también, y algo que me gustaría agregar es los procesadores pues manejan algo que se llama segmentación electrónica, ¿sí? La segmentación electrónica fue un proyecto basado pues en tuberías de gas, ¿sí? Con el fin de buscar una mejor optimización para sus recursos, ¿sí? Entonces, en la segmentación electrónica, ¿sí? Lo que hacen es, por ejemplo, nosotros enviamos una instrucción, ¿sí? Ellos la descomponen en varias etapas, ¿sí? Y en esas etapas, ¿sí? Diferentes procesos se definen para trabajar cada uno con ellos de manera independiente. De esa manera, la segmentación electrónica se utiliza desde hace mucho tiempo, ¿sí? Desde la máquina de von Neumann se utiliza para poder solucionar diferentes procesos. Cabe resaltar que los procesadores tienen o se definen en ciertas configuraciones, ciertos requisitos dependiendo de su arquitectura. Como nosotros sabemos la arquitectura, con algo que son la clasificación FLIN, ¿sí? La clasificación FLIN lo que hacen es mostrarnos el tipo de flujo de manera electrónica, cómo se vería esto, cómo podríamos mostrarlo a nivel sistemático, ¿sí? Porque si nosotros nos ponemos a ver a manera ya un poco más profunda la electrónica, recordemos puertas de enlace, entrada y salida, unos y ceros, cuál entra, cuál sale, cuál es la respuesta y cuál no. Acá me gustaría retomar y mencionar algo que he sacado de la internet, es por ejemplo el SID. El SID es una de la primera clasificación FLIN y es la que ejecuta un solo flujo de instrucciones almacenados en una memoria. Esa es la de la máquina von Neumann. Una memoria que tiene datos, un procesador que ejecuta instrucciones, una a la vez. Entonces ahí es el famoso cuello de botella, ¿no? Entonces hay varios datos, o bueno, instrucciones, pero solo puede ejecutar una a la vez. Varias instrucciones ejecutadas o almacenadas en una unidad de memoria. Las MIST, unidades que realizan múltiples procesos pero con un solo dato. En este caso podría hacerse una unidad de memoria con dos procesadores, ¿sí? Ellos toman un solo dato y ejecutan diferentes procesos. En uno pueden estar ejecutando suma, en el otro multiplicación. Ya vamos avanzando un poco más al SIM, que es una misma operación sobre un conjunto de datos. Entonces, en este caso ya avanzamos.
no, sino de un procesador con múltiples datos o múltiples memorias que ejecutan datos de las diferentes memorias. Entonces el procesador, uno toma el dato de una memoria y toma también el dato de otra memoria y ejecutan esos diferentes procesos. Y por el último, que es el que se maneja en la actualidad, dado a las tecnologías, dado a sus grandes amplitudes y límites, en este caso como lo son procesadores que tienen procesadores virtuales, procesadores reales, es el MIMT, el cual es un procesador, o sea, son procesadores múltiples que trabajan con diferente información, o sea, pero que es masiva, grande, mucha información. En este caso, por ejemplo, mi procesador es un i5, ¿sí? Un Intel, un i5. Acá podemos ver la arquitectura que soporta, ¿sí? El reloj no nos muestra, pero acá podemos ver que es un i5 y la velocidad de Hertz. Además de eso, este procesador tiene múltiples CPUs, ¿sí? En este caso tiene 4 reales, ¿sí? Hay procesadores que tienen reales y virtuales, logran virtualizar. ¿Qué hace cada CPU? Toma información de manera independiente, ¿sí? Y la procesa de manera independiente. Entonces cada CPU, ¿sí? Digamos, esta va a realizar suma, multiplicación y división. Esta va a ser resta solamente. Esta va a ser solo suma. Y esta va a ser todas de manera independiente, con información independiente. Y realiza diferentes procesos. Entonces básicamente esta tecnología en la clasificación de Flynn nos permite pues grandes avances, como lo que es actualmente la computación cuántica, ¿sí? Que si lo comparamos a grandes rasgos se está viendo como la máquina de von Neumann, ¿sí? En esa época pues eran máquinas robustas, ¿sí? Mucha interacción de las personas, ¿sí? Para realizar un solo proceso. En este caso, por ejemplo, la máquina no es tan robusta, pero es muy costosa. Tiene que estar aislada del viento para que la información no se vea afectada. Entonces, esta tecnología se lleva a cabo acá también es porque en este caso lo que es corriente ya no se maneja binarios, sino se maneja qubits, ¿sí? Los qubits son números que valen igual, sea si hay corriente o no hay corriente, si es 1 o 0, vale igual, lo mismo. Entonces en este caso ya las posibilidades de definir la función de un procesador aumentan, amplían su capacidad bastante. Es más, acá los núcleos serían extremos en cuanto a pensamiento, en cuanto a megahertz, ¿sí? Porque inclusive pueden trabajar sin necesidad de una mayor fuente de poder, ¿sí? Por ejemplo, como las micro SDs no necesitan de energía para mantener la información, sino ellas solo se conectan y la información está innata y tú la puedes transportar de cualquier punto a otro sin que la información se pierda. Entonces básicamente en esta presentación explicamos la función del procesador, de cómo es un poco la arquitectura de von Neumann y cómo pues adquirimos un poco de conocimientos grandes conocimientos del laboratorio que realizamos.